Poco antes de morir, Gene Hackman, un hombre entrado en años alejado de la luz pública desde hacía mucho tiempo y que vivía en un aislamiento deliberado, hizo algo que nadie podría haber imaginado. Descendió solo a un túnel subterráneo oculto bajo su biblioteca privada, desapareciendo en una oscuridad que hasta hace poco nadie sabía que existía. Ese túnel no formaba parte de ningún registro oficial, no se mencionaba en documentos de propiedad ni en planos de edificios. Permaneció completamente desconocido para el mundo exterior hasta el momento en que los agentes federales lo descubrieron tras su muerte. Y lo que ese túnel representa no es solo una estructura oculta, sino un descubrimiento que reescribe todo lo que la gente creía entender sobre el capítulo final de su vida. El momento en que todo cambió llegó el 26 de febrero de 2025. Un convoy de vehículos federales atravesaba las tranquilas afueras de Santa Fe cortando unas verjas de acero reforzado que no se abrían fácilmente ni por accidente. Más allá de esas verjas se alzaba un complejo de $4 millones, la finca privada de Hackman, aislado, fortificado y diseñado para mantener a distancia el mundo exterior. Dentro de ese complejo vivían Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, de 65 años. Durante días nadie había sabido nada de ninguno de los dos. Las llamadas quedaban sin respuesta. El personal que normalmente llegaba como un reloj no recibía instrucciones. Toda la propiedad había enmudecido de una forma que no parecía natural. No era negligencia. Era ausencia. La alarma no procedía de la familia ni de amigos íntimos, sino de un manitas, alguien lo bastante familiarizado con la propiedad como para darse cuenta de que algo iba mal, pero lo bastante distante como para dudar antes de darla. Cuando por fin lo hizo, no lo hizo como muestra de preocupación, sino que dijo a los agentes que creía que ya estaban muertos dentro. Esa afirmación por sí sola cambió el tono de todo lo que siguió. La entrada en el complejo no era rutinaria. Hubo que forzar las puertas, cortar cerraduras y abrir los sistemas diseñados para mantener a los intrusos fuera. No se trataba de una casa en la que alguien simplemente se hubiera olvidado de entrar, sino de un lugar diseñado para permanecer sellado, a menos que alguien de dentro decidiera lo contrario. Cuando los agentes entraron, encontraron a Hackman y Arakawa muertos en el interior de la mansión, junto con su perro. Sobre el papel, la explicación era sencilla. Arakawa había muerto primero a consecuencia de una grave infección vírica. Hackman le siguió días después, con un fallo cardíaco por causas naturales. Caso cerrado. Esa es la versión presentada al público por el Departamento del Sheriff de Santa Fe. No hay indicios de juego sucio, nada sospechoso. Y sin embargo, al mismo tiempo, los agentes confirmaron que toda la propiedad requería un barrido forense completo. Equipos federales, imágenes térmicas especialistas peinando cada rincón. Esas dos realidades no encajan bien. Una muerte natural no suele desencadenar ese nivel de investigación. La cronología no hizo sino ahondar en la inquietud. Arakawa murió aproximadamente 7 días antes que Hackman. Eso significa que permaneció en esa casa solo con el cuerpo de ella durante casi una semana. No hubo ninguna llamada de emergencia, ningún intento de ponerse en contacto con nadie. El sistema de alarma permaneció activo funcionando con normalidad. Pero las cámaras internas habían sido desactivadas manualmente. Ese detalle no concuerda con la confusión o la incapacidad. Sugiere intención. La pregunta se hace inevitable. ¿Qué mantiene a un hombre en silencio en esa situación? ¿Miedo? ¿Lealtad? ¿O el conocimiento de que pedir ayuda atraería a gente a la casa, gente que inevitablemente descubriría lo que había debajo, porque en la superficie la finca ya se parecía menos a un hogar y más a una instalación controlada? Un denso bosque la rodeaba por todos lados, creando una barrera natural que limitaba la visibilidad y el acceso. Muros de piedra reforzaban el perímetro. Sensores de movimiento rastreaban el movimiento en cada punto de entrada. Cámaras térmicas controlaban las firmas de calor. El nivel de vigilancia rivalizaba con el de instalaciones diseñadas para la contención, no para la comodidad. Aún más inusual era el silencio que mantenían quienes trabajaban allí. El personal era cuidadosamente seleccionado, ampliamente investigado,
y sujeto a acuerdos legales tan restrictivos que ninguno de ellos a lo largo de décadas habló nunca públicamente de lo que ocurría dentro de esos muros. En una época en la que la privacidad es frágil y los secretos rara vez permanecen enterrados, ese tipo de silencio no es accidental, sino que se impone. Los antiguos empleados describieron acuerdos que iban mucho más allá de la confidencialidad estándar. No solo se les prohibía hablar de acontecimientos o interacciones, sino que no podían describir la disposición de la propiedad, identificar a los visitantes o incluso esbozar el ritmo general de la vida cotidiana dentro de la finca. Los propios registros de la propiedad reflejaban ese secretismo. Las solicitudes de permisos se devolvían muy redactadas, la documentación incompleta, lagunas que ningún empleado podía explicar adecuadamente. Era como si partes de la propiedad oficialmente no existieran. Las grabaciones de las cámaras corporales publicadas posteriormente por orden judicial muestran a los agentes entrando en la mansión. El silencio en el interior es inmediato, casi opresivo. Pero lo que inquietó a los agentes no fue la tranquilidad, sino las pruebas de que alguien había estado activo antes de que ellos llegaran. Los muebles habían sido arrastrados por el suelo dejando marcas en la madera. Los libros habían sido sacados de las estanterías y devueltos incorrectamente, alterando patrones que normalmente pasarían desapercibidos. Los cajones estaban abiertos. La caja fuerte de uno de los dormitorios estaba abierta y vacía. No era la quietud del abandono, sino las secuelas del movimiento, de la búsqueda, de la ocultación, o de ambas cosas. Y entonces en la biblioteca privada lo encontraron. La entrada no era obvia. No se trataba de una cinematográfica puerta oculta disfrazada de estantería o escondida tras un cuadro. Era algo mucho más deliberado, un punto de acceso construido en la propia estructura que requería una secuencia específica para activarse. Sin saber que existía, podías pararte en esa habitación 1000 veces y no verla nunca. Quien la diseñó pretendía exactamente eso. No estaba pensada para ser descubierta. Detrás de aquel mecanismo oculto se abría un estrecho pasadizo. Unos escalones de piedra conducían hacia abajo bruscamente en la más absoluta oscuridad. No había iluminación incorporada, ni ventilación visible, ni nada que sugiriera un uso regular. Solo un descenso hacia algo más antiguo, más profundo y totalmente aislado del mundo de arriba. Los agentes empezaron a bajar con cuidado sus linternas, cortando finos haces a través de la oscuridad. A cada paso el entorno cambiaba. La temperatura descendía notablemente, el aire se hacía más pesado, húmedo, con un filo metálico que permanecía en el fondo de la garganta. Las paredes se cerraban, ya no eran lisas ni modernas, sino ásperas, desiguales, con marcas de herramientas que no pertenecían a una construcción reciente. Y entonces los haces de luz captaron algo que les obligó a detenerse. Las paredes estaban cubiertas de marcas. No eran grafitis aleatorios ni tallas decorativas. Eran inscripciones deliberadas y precisas, grabadas en la piedra con intención. Algunas parecían símbolos asociados a tradiciones alquímicas, anotaciones relacionadas con la transformación, la ocultación, procesos destinados a operar sin ser vistos. Otras parecían totalmente distintas, diagramas estructurados casi como planos compuestos, con un nivel de coherencia técnica que sugería verdaderos conocimientos de ingeniería. Formas entrelazadas, lógica interna, diseños que implicaban una función aunque su propósito no estuviera claro de inmediato. Un técnico forense los describiría más tarde de un modo que quedó grabado en la retina de todos los que lo oyeron: ingeniería de ninguna parte, no de un país desconocido, ni de un periodo perdido de la historia, sino de ninguna parte, lo que significa que no había un linaje claro, ningún origen reconocible que vinculara estos diseños a ninguna tradición científica establecida. Esa implicación no se asentó de inmediato. Llevó tiempo comprender lo que sugería. El propio túnel contaba una historia en capas. Cerca de la entrada de la biblioteca, la construcción reflejaba los métodos de mediados del siglo XX: cortes limpios, hormigón armado, materiales acordes con la renovación moderna. Pero cuanto más se adentraban los agentes, más se rompía esa coherencia. Las paredes se volvían más rugosas, menos uniformes. La piedra mostraba las marcas de herramientas manuales, no de máquinas.
El refuerzo pasó de la precisión de la ingeniería a algo más primitivo, casi improvisado. Cuando Marcus Devlin, un ingeniero de estructuras que más tarde revisó las imágenes filtradas del pasadizo, examinó los detalles, su reacción fue inmediata y mesurada. Dejó las fotografías lentamente antes de hablar. Esto, dijo, no era obra de un solo constructor. La parte superior había sido modificada, modernizada, reforzada, adaptada para conectar con la casa de arriba. Pero la estructura más profunda pertenecía a algo más antiguo, algo que había existido mucho antes de que Hackman fuera dueño de la propiedad, lo que plantea una pregunta que ningún informe oficial ha respondido completamente. Si Hackman no construyó el túnel, ¿por qué lo ocultó tan cuidadosamente? Pero el núcleo de este túnel ya estaba aquí. Hackman se mudó a él, lo heredó. Y luego pasó años manteniéndolo, reforzándolo y asegurándose de que nadie fuera de esos muros se enterara nunca de que estaba allí. Ese no es el comportamiento de alguien que tropezó con un viejo sótano. Ese es el comportamiento de alguien que entiende exactamente sobre qué está sentado. Entonces se abrió el pasadizo. En el extremo opuesto de la cámara, más allá de las cajas y los archivos esparcidos y las cartas estelares talladas en el suelo de piedra, sus linternas la encontraron. Una puerta de hierro incrustada en la roca, sin picaporte en el exterior. No hay bisagras visibles, solo una superficie de acero corroído con marcas de soldadura a lo largo de cada costura, sellada desde el interior por alguien que nunca volvió a salir. La cerradura no fue diseñada para evitar que la gente entrara, estaba diseñada para evitar que algo saliera. ¿Qué esperaba? La cámara en sí era inmensa, congelada en el tiempo. Antiguas cajas de madera apiladas contra las paredes. Algunos se habían derrumbado con el paso del tiempo, desparramando su contenido por el suelo de piedra. Documentos amarillentos, objetos metálicos oxidados, artefactos que no pertenecían a ninguna época identificable. Un agente levantó la tapa de una caja cubierta de polvo y encontró fotografías, frágiles, curvándose en los bordes. Rostros que nadie reconocía, vestidos con ropas de un siglo pasado. Reuniones clandestinas en salas sin ventanas. Lugares, edificios, espacios subterráneos que no se corresponden con ningún lugar conocido. En una de las imágenes, un grupo de hombres rodea una mesa cubierta de mapas con una única bombilla proyectando sombras sobre sus rostros. En el reverso de la fotografía, alguien había escrito una fecha 1937, y una sola palabra en un idioma que aún no se ha identificado. Junto a las fotografías había carpetas encuadernadas en piel. Fechas codificadas, nombres redactados, pasajes que describían acontecimientos. En cuanto a las imágenes del interior, el patrimonio de Hackman quiere bloquear esa liberación alegando privacidad. Un juez determinará eso, deliberadamente borrado de los registros oficiales. Algunas páginas habían sido parcialmente quemadas. Alguien intentó destruirlas y luego se detuvo. Otros documentos llevaban insignias vinculadas a organizaciones que se disolvieron oficialmente hace décadas. Organizaciones que, por lo que consta en los registros públicos, nunca construyeron nada, nunca fueron propietarias de nada y nunca operaron en Nuevo México. Los agentes calcularon que podrían tardar años en catalogar el contenido. Al parecer, un investigador jefe dijo que el volumen de material no se parecía a nada de lo que había procesado en 30 años de trabajo federal, no por lo que fuera cada objeto, sino por lo que implicaba cuando todo estaba colocado junto. El suelo no era solo de piedra, sino que estaba marcado con dibujos circulares, diseños intrincados y deliberados que desde arriba parecían mapas celestes. Cartas estelares talladas por alguien que sabía exactamente lo que hacía. Estos patrones correspondían a alineaciones astronómicas específicas, constelaciones, posiciones planetarias, trayectorias orbitales. Trazadas con precisión, requieren conocimientos matemáticos avanzados. Quien las talló no adivinaba. Estaban cartografiando algo o marcándolo para alguien que vendría más tarde y sabría leerlo. Las herramientas recuperadas de las cajas eran igualmente erróneas. Grabados que no coincidían con ningún fabricante ni época conocidos. Mecanismos internos que requieren una tecnología de fabricación que no existía cuando se construyó este túnel.
Un dispositivo, un cilindro metálico del tamaño de la palma de la mano con anillos internos giratorios, parecía no tener costuras ni método visible de ensamblaje, como si se hubiera fundido como una sola pieza desde dentro hacia afuera. Una proeza que las técnicas metalúrgicas actuales aún tienen dificultades para reproducir a esa escala. 3 ingenieros distintos que revisaron fotografías del objeto llegaron independientemente a la misma conclusión: no podían explicar cómo se fabricó. El doctor James Whitfield pasó 19 años como analista forense del FBI, procesando pruebas clasificadas de algunos de los casos más delicados de la historia federal moderna. No es un hombre dado a la especulación. Cuando revisó los detalles públicamente disponibles de este caso, su voz se volvió más tranquila. Cuando una agencia se vuelve tan silenciosa tan rápido, significa una de dos cosas. O no han encontrado nada y están avergonzados, o han encontrado algo tan significativo que la conversación sobre la revelación ha pasado por encima del equipo de investigación. He visto ambas cosas. Esto no parece vergüenza. El subsuelo de Santa Fe. El territorio que rodea la finca de Hackman no es solo galerías de arte y atardeceres desérticos. Los Álamos, cuna de la bomba atómica, se encuentra justo al final de la carretera. El Proyecto Manhattan. Las pruebas nucleares. La investigación armamentística de presupuesto negro, todo ello a poca distancia, en coche, de la puerta de casa de Hackman. Durante décadas, los lugareños han hablado de búnkeres subterráneos, excavados en la mesa, infraestructuras construidas para dar cobijo a las élites gubernamentales si la civilización se derrumbaba. Algunas de esas instalaciones están registradas, desmanteladas, selladas, transferidas a la administración civil. Otras no aparecen en ninguna parte. Lo que la investigación descubrió posiblemente fue tan chocante como el anuncio de las propias muertes. Una de las conclusiones fue que Hackman padecía Alzheimer y posiblemente no sabía que su mujer llevaba muerta una semana. Ni escritura ni permiso, ni orden de desmantelamiento. Simplemente dejaron de mencionarse y nunca más se volvió a hacer referencia a ellas. Las solicitudes de libertad de información han confirmado que durante la Guerra Fría se llevaron a cabo extensas construcciones subterráneas en esta región. Richard Payne, consultor jubilado del Departamento de Energía, que trabajó en la evaluación de instalaciones en el norte de Nuevo México durante las 1990s, eligió sus palabras con cuidado. Hay sistemas bajo esas mesetas construidos para durar más que la superficie. Algunas fueron desmanteladas, otras selladas, otras simplemente olvidadas, desconectadas de todo registro oficial. El acero de ese túnel era de calidad militar. La separación entre remaches coincidía con las técnicas de construcción de las instalaciones gubernamentales de alta seguridad construidas en los 1950s. Una bodega no se construye como una cámara acorazada de un banco. Un almacén no se sella desde dentro. Un espolón olvidado de una red clasificada del gobierno cambia por completo la escala de lo que tenemos entre manos. Significa que Hackman puede no haber construido el secreto. Puede haber heredado un secreto que ya tenía décadas cuando se mudó. Los vecinos que se dieron cuenta. Los vecinos siempre sintieron que algo iba mal. Margaret Calloway fue propietaria de la finca adyacente durante 22 años. Aún habla de los ruidos. Habla de vibraciones de baja frecuencia a las 2 o 3 de la mañana. Ni fontanería ni calefacción. Algo industrial, profundo. Lo sentiste en las costillas, dijo. Se lo acercó a Hackman una vez sobre la línea de propiedad. Le lanzó una mirada en la que aún piensa. Algunas cosas es mejor dejarlas bajo la superficie, le dijo. Ella se rió en aquel momento. Ya no se ríe. Un geólogo jubilado llamado Frank Delqua, que vivía 2 propiedades al este, confirmó de forma independiente las vibraciones. Un verano instaló un sismómetro portátil. Las lecturas no coincidían con ningún patrón natural. Rítmico mecánico, algo corriendo por allí en un horario. Él presentó una queja por ruido con el condado en 2019, otros recordaban camiones sin matrícula que llegaban al anochecer y se iban antes del amanecer. Caras ocultas, sin facturas, sin logotipos, sin rastro. Varios vecinos describieron el mismo patrón de forma independiente. Los vehículos que aparecían de madrugada aparcaban dentro de la arboleda cerca de la parte trasera de la finca y desaparecían antes del amanecer.
Los registros del condado no muestran ningún trabajo permitido durante esos periodos. Ningún contratista presentó recibo alguno. Durante las obras que dejaron al descubierto la entrada del túnel, los trabajadores encontraron una línea de comunicación secundaria cableada en las paredes de la finca. Como sabemos, ambas personas dieron negativo en las pruebas de monóxido de carbono. El cableado, décadas anterior a las telecomunicaciones modernas, conectaba la casa principal directamente con la cámara de abajo. Aún funciona, aún se mantiene. ¿Quién estaba al otro lado? El hombre que construyó el silencio. Esto es lo que la gente olvida de Gene Hackman. Antes de la fortaleza, antes del silencio, antes de desaparecer por completo de la vida pública, era una de las presencias más genuinamente cálidas del cine estadounidense. No cálida en el sentido de celebridad interpretada, cálida en el sentido de hacer sentir a los extraños como si ya le conocieran. Su peluquero en Santa Fe contó a un periodista local que Hackman acudía cada pocas semanas, se sentaba en la misma silla y pasaba una hora hablando de las novelas de Hemingway y del clima de Kansas con el que creció. Daba doble propina. Recordaba los nombres de los hijos de la gente, sus edades, sus equipitos, si habían entrado en el colegio que querían. En el mercado agrícola local, los vendedores le conocían de vista. Compraba chiles verdes a granel y bromeaba sobre su pésimo español. Una bibliotecaria local recordaba cómo se quedaba después de los actos comunitarios, realmente interesado en cualquier conversación con la que se hubiera topado. Presente curioso. En cierto modo, la mayoría de las personas con su nivel de fama simplemente no lo son. Este no era un hombre hecho para el aislamiento. La gente no se encierra en un mundo que ama a menos que algo les obligue. La vigilancia. Los acuerdos legales. El silencio de todos los que alguna vez trabajaron en esa propiedad. Las paredes. Las cámaras. Las puertas selladas. No construyó todo eso porque fuera excéntrico. Lo construyó porque algo debajo de su casa lo requería. Desde la conexión francesa hasta enemigo del Estado Hackman, se pasó la carrera interpretando a hombres atrapados en conspiraciones de las que no podían escapar. Hombres que sabían demasiado. Hombres que construían muros porque la alternativa era peor. Quizá nunca fue solo actuación. Murió de insuficiencia cardíaca a los 95, plausible, pero no explica por qué una pareja con acceso a la mejor asistencia sanitaria del mundo se aisló por completo en sus últimos días, sin llamadas al médico, sin contactos de emergencia. No había personal en las instalaciones. El sistema de alarma seguía activo. Las cámaras internas se habían desactivado manualmente. Es como si en algún momento de esos últimos meses, Gene Hackman hubiera decidido que el mundo exterior tenía que estar completamente aislado y hubiera mantenido esa decisión hasta el final. 2 personas solas en una fortaleza muriendo en silencio, mientras algo sellado a 40 pies bajo ellos contenía la respiración. La entrada del túnel de la biblioteca no estaba sellada cuando los agentes la encontraron. El mecanismo se había activado recientemente. Gene Hackman, un hombre en la mitad de sus 90, había descendido por ese frío y húmedo pasadizo no mucho antes de morir. ¿Por qué? ¿Qué estaba comprobando? ¿De qué tenía miedo? ¿O se escondía de algo que sabía que finalmente le había encontrado la puerta? El FBI no ha dicho absolutamente nada públicamente sobre lo que hay más allá de esa puerta de hierro. Ningún comentario oficial. En una época en la que los documentos clasificados acaban en las redes sociales en cuestión de horas, ese nivel de contención requiere una supresión activa. Ese silencio dice más de lo que cualquier conferencia de prensa podría decir. Además, no hubo hallazgos en la autopsia concernientes a la infección por hantavirus. Los equipos forenses del FBI todavía están allí analizando cada artefacto, cada documento, cada símbolo en esas paredes. Rastros de ADN. Descodificación criptográfica de inscripciones dejadas por manos muertas durante generaciones. Lingüistas metalúrgicos, historiadores de la ingeniería preindustrial, astrónomos, interpretando mapas estelares en el suelo de la cámara. Han pasado meses desde el descubrimiento inicial. En cualquier investigación normal, algo se filtra. Hallazgos preliminares, fuentes anónimas, un informe de antecedentes al que alguien no puede resistirse. En este caso, nada.
La información encerrada en torno a ese túnel es más hermética que todo lo que rodea a las propias muertes. Más hermética que las muertes de dos personas que murieron solas en un recinto sellado sin testigos ni personal. Esa asimetría es deliberada. El FBI no intenta explicar las muertes. Intentan contener algo más. Sea lo que haya ahí abajo, no es solo importante desde el punto de vista histórico. Es sensible desde el punto de vista operativo, lo bastante peligroso como para requerir una contención total, no en 1950, ni durante la Guerra Fría, sino ahora mismo hoy en una cámara situada 40 pies por debajo de la biblioteca privada de un actor muerto en el desierto de Nuevo México. Gene Hackman custodió una de esas puertas durante décadas. Construyó toda su vida en torno a ella. Los muros, las cámaras, el silencio, los acuerdos legales, la desaparición del personal, el aislamiento total. Una existencia diseñada para que nadie descubriera nunca lo que había debajo. Llevó ese peso desde la cima de su carrera hasta las últimas horas de su vida y ahora se ha ido. La última persona que conocía cada pasillo de ese túnel, cada caja de esa cámara, cada marca en esas paredes. Lo que hubiera detrás de esa barrera de hierro soldado, 40 pies por debajo de su biblioteca, ya no es suyo para protegerlo. La cuestión no es si el FBI sabe lo que hay ahí abajo. La cuestión es, ¿qué podría ser tan peligroso, tan fundamentalmente desestabilizador, tan amenazador para todo lo que creemos saber que preferirían no decir absolutamente nada a contar al público lo que encontraron tras esa puerta? Era su último prisionero. Deja tu teoría en los comentarios, y si quieres estate aquí cuando salga el siguiente fragmento de esta historia. Suscríbete. Nos vemos en la próxima.